Para poder determinar la valoración, ¿verdad? Mediante el método del descuento de flujos de caja, ¿verdad? El discounted cash flow. Yo necesito realmente tres elementos que son los siguientes. El flujo de caja apropiado para la valoración. 2, necesito la tasa de descuento apropiada. Y 3, hay un elemento adicional que me he olvidado incluir, al menos en esa diapositiva, pero sí está incluida en las siguientes, ¿ya? Y ese método, y ese elemento, es la capacidad que tiene la empresa para mantenerse como negocio en marcha. ¿Ok? Como negocio en marcha. La capacidad que tiene la empresa para mantenerse como negocio en marcha. Eso me va a llevar al menos a tres estimaciones. Una potencial liquidación de la empresa. 2, que la empresa realmente continúe existiendo toda la vida. O 3, que la empresa la venda. ¿Ya? No es lo mismo liquidarla que venderla. ¿Okay? Si la liquido, muere. Si la vendo, simplemente yo ya no continúo con ese negocio, pero otra persona lo hará. ¿Okay? Y cada uno de esos tres escenarios de negocio, para el tema del negocio en marcha, pues tiene su implicación, que ya la vamos a ver tal vez esta sesión, sino la siguiente, la última. Ok, entonces, esos son mis tres elementos para poder llevar a cabo la valoración. Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos primero en esto, en el tema del flujo. Para eso hagamos un pequeño repaso de lo que es la contabilidad. Sabemos la ecuación contable, ¿verdad? Activo igual pasivo más patrimonio, ¿verdad? Conocemos muy bien esa ecuación. Sin embargo, aunque la contabilidad nos da esta ecuación contable, lo cierto es que a punta de contabilidad yo no puedo gerenciar un negocio, ¿ya? Porque la contabilidad no está hecha para gerenciar, sino para controlar, ¿ya? En efecto, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre cuando hablamos de control? Siempre lo que nosotros buscamos es disminuir ¿qué cosa? El riesgo, ¿verdad? O el fraude. ¿Verdad? Se han oído del triángulo del fraude, ¿verdad? Oportunidad, motivación y aceptación. Entonces, muy poco se puede hacer una empresa con respecto a la motivación o la aceptación, pero puede trabajar en temas de oportunidad, es decir, reducción de las oportunidades para que existan riesgos o reducción de las oportunidades para un fraude, y ahí es donde viene la contabilidad, porque la contabilidad está hecha bajo este sistema de partida doble que hace que las transacciones al registrarse al debe y al haber y que ambas sumen lo mismo por ambos lados, entonces te obliga a llevar un control. ¿Ya? Entonces, la contabilidad es un sistema de control. Sin embargo, también de la contabilidad nace la información que usamos en la valoración. Entonces, nosotros tenemos que hacer una transformación de esa información que nos permita controlar a una que nos permita gerenciar. Así que esta ecuación que está expresada de esta manera, yo la voy a expresar de otra manera y voy a decir ahora activo igual a deuda más patrimonio. ¿Ya? Esta es un escenario, o mejor dicho, esta es un modelo para gerenciar. Voy a gerenciar esta empresa bajo este modelo de activo igual deuda más patrimonio. ¿Por qué voy a gerenciarlo de esta manera? Porque aquí yo no estoy controlando. Aquí lo único que yo estoy haciendo es una igualdad entre dos elementos muy importantes. Inversión igual financiamiento. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo
esta fórmula de acá. Activo igual deuda más patrimonio es lo mismo que decir inversión igual financiamiento. Se parece a la ecuación contable, pero tiene otra implicación. Muy bien. Y si nosotros queremos ampliar un poquito más esta ecuación, voy a hacer este gráfico, que ya lo había hecho cuando hablamos del diagnóstico financiero, ¿verdad? Entonces tengo mis excedentes, mis necesidades operativas de fondos, mis activos no corrientes. Eso se encuentra financiado con deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y patrimonio. Muy bien. Entonces, aquí vemos el principio de activo igual deuda más patrimonio. Porque excedentes, las NOF y los activos no corrientes son el activo o la inversión. ¿Y cómo se financia esto? Con deudas y patrimonio. Es el esquema que se llama esquema de inversión real y financiamiento con costo. ¿Por qué? Porque este de aquí, la deuda a corto plazo, pues tiene una tasa de interés. La deuda a largo plazo también tiene una tasa de interés. Y el patrimonio tiene algo que lo vamos a ver que se llama costo de capital. El patrimonio tiene costo de capital. Muy bien. Este modelo de inversión y financiamiento es el que nos va a llevar o nos va a permitir la transición del mundo contable al mundo financiero. De hecho, ya lo hace mediante el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el flujo de actividades de operación? Viene precisamente de aquí, de las NOF. Tengo el flujo de actividades de operación. En las NOF, ¿qué tengo? Los activos y pasivos corrientes. A diferencia de acá, que activo, aquí solamente hay activos, y pasivos hay de corto y largo plazo. Pero en las NOF, en cambio, hay activos y pasivos corrientes. De ahí viene el flujo de actividades de operación. El flujo de actividades de inversión nace pues de los activos no corrientes. Todo el movimiento de los activos no corrientes, tangibles e intangibles, ahí viene el flujo de actividades de inversión. Y las deudas generan su propio flujo, que lo podríamos llamar flujo de deuda. El patrimonio genera su propio flujo, que es el flujo del patrimonio. Y entre los dos generan el flujo de actividades de financiación. Entre los dos generan el flujo de actividades de financiación. Muy bien. Ese es el esquema del estado de flujo de efectivo. Flujo de actividades de operación, más flujo de actividades de inversión, más flujo de actividades de financiación. ¿De dónde nacen? Y se dan cuenta que nacen de este balance financiero, de este balance resumido de inversión y financiamiento. No vienen específicamente del balance completo, sino de este balance como tal. Acuérdense la fórmula de las NOF, que yo se las puse. Las NOF es igual activo corriente total menos excedentes de caja y bancos e inversiones temporales, y eso menos pasivo corriente total menos deudas de corto plazo, o también sobregiros bancarios, o también porción corriente de la deuda a largo plazo. Es decir, aquí del activo corriente saco el excedente porque es dinero sobrante. Del pasivo corriente saco las deudas financieras porque tienen costo financiero. Muy bien. Entonces, el estado de flujo efectivo nace de aquí. Pero ahora vamos a ver una pequeña discordancia que existe. ¿Cuál es esa pequeña discordancia? Si yo digo que activo igual a deuda más patrimonio, si yo digo que activo igual deuda más patrimonio, entonces los flujos del activo deberían ser igual a los flujos de la deuda más los flujos del patrimonio. ¿Sí?
Miren esta igualdad. Si los activos son iguales a la deuda más el patrimonio, los flujos del activo serían iguales a los flujos de deuda más los flujos del patrimonio. ¿Qué tan cierto es eso? Si yo tomo flujos de actividades de operación más flujo de actividades de inversión más flujo de actividades de financiación, ¿a qué es igual eso? Disponible. A la variación del disponible, ¿sí? A la variación del efectivo disponible. Pero para yo poder llegar a esta igualdad, la suma, ¿cuánto debería darme? Debería darme 0. Claro, para poder generar esta igualdad, porque esta igualdad básicamente sería como que el signo igual lo tengo acá. ¿Se ve? Flujo de actividad de operación más inversión igual flujo de actividad de financiación. Entonces yo lo paso al otro lado de la igualdad, lo sumo y debería darme 0. Pero no me da 0, sino que me da siempre la variación del excedente. Eso es lo que dice la NIC 7. La sumatoria de estos flujos tiene que darme la variación, gracias, del efectivo excedente. Tiene que darme la variación del efectivo excedente. Entonces, ahí hay un problema. Porque de acuerdo a la ecuación contable, yo debería generar esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ahí viene esta discordancia. Y es que esto de aquí, esto es contable. Esto es contable, pero esto de acá es financiero. Entonces, si activo igual deuda más patrimonio, los flujos del activo son iguales a los flujos de deuda más los flujos del patrimonio. Esa sumatoria debería darme 0, pero en el estado de flujo efectivo no me da 0. En el estado de flujo efectivo me da la variación del efectivo. Pero como decía, esto es contable, esto es financiero. Entonces, ¿qué sucede en el mundo financiero? En el mundo financiero se reconocen dos flujos que sí aparecen en el estado de flujo de efectivo. El flujo de deuda y el flujo del patrimonio. Aquí están. Y suman el flujo de actividades de financiación. ¿Ya? La pregunta es, entonces, ¿cuál es el flujo del activo? ¿Cuál es el flujo del activo? Porque si yo tomo flujo de actividades de operación y de inversión, esto ya deja de ser una suma 0. Entonces, flujo del activo no puede ser flujo de actividades de operación ni flujo de actividades de inversión. No puede ser eso, financieramente. Contablemente sí lo es, pero financieramente no. Entonces, ahí aparece un concepto del mundo financiero, ¿ya?, que lo vamos a llamar flujo de caja del capital. Flujo de caja del capital. Ya, eso es igual al flujo de deuda más el flujo del patrimonio. Pero adicionalmente, flujo de caja del capital es igual al flujo de deuda más flujo del patrimonio y también es igual al flujo de actividades de financiación. ¿Ya? ¿Ya? Por ese lado no hay problema. Por ese lado no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, como les decía, el flujo de deuda y flujo del patrimonio es un elemento que está tanto en la parte financiera como en la parte contable. ¿Ya? Entonces, el punto es qué pasa con el flujo del activo. Financieramente yo no puedo reconocer al flujo del activo como un flujo de actividad de operación o de inversión, sino que más bien se lo conoce como flujo de caja de capital. ¿Por qué? Se tiene que mantener la igualdad. Si yo paso cualquiera de estos elementos al otro lado de la igualdad, la sumatoria es 0. Sumatoria 0. Tiene que cumplir esa condición. Muy bien. Entonces con eso estoy introduciendo este concepto, flujo de caja del capital. Aparte del flujo de deuda y del flujo del patrimonio, hay un flujo que se lo denomina flujo de caja del capital. Y la idea con ese flujo de caja del capital es que yo pueda hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo hago esto? Si digo, valor presente del flujo de caja del capital, eso sería igual al valor presente
del flujo de la deuda más el valor presente, ¿ya?, de los flujos del patrimonio. Valor presente del flujo de caja del capital sería igual al valor presente del flujo de la deuda más valor presente del flujo del patrimonio. ¿Eso a dónde me llevaría? Me llevaría a una fórmula que sería igual activo igual deuda más patrimonio. La misma fórmula de acá. Solamente que esto está en valor libros. Y esto de acá yo lo voy a denominar activo a valor razonable. Es igual a deuda más patrimonio a valor razonable. Y ahora llevándolo al lenguaje financiero, entonces digo, activo a valor razonable, ¿qué es? Enterprise value es igual a la deuda más el equity value. ¿Qué es lo que he hecho con esta sucesión? He demostrado que la ecuación contable, ya desde la óptica financiera, va pasando por el valor en libros, pasa por los flujos, hasta llegar al valor razonable. Entonces, nivel 1, activo igual deuda más patrimonio. Nivel 2, a nivel de flujo. Flujo del activo, esto también sería nivel 2. Nivel 3, donde calculo el valor presente, y todo esto es nivel 4, cuando ya llego al valor razonable. Ahora, en algunos libros también le llaman valor de mercado, pero hay una diferencia entre el valor de mercado y el valor razonable. ¿Cuál es la diferencia? Que el valor razonable voy a llegar a él por el descuento de flujos de caja o por cualquier otro método que me implique una valoración a punta de proyecciones. ¿Ya? Eso es valor razonable. Valor de mercado es que yo determine esta misma ecuación pues mediante las cotizaciones bursátiles de una compañía. O sea, siempre en una valoración nos vamos a enfrentar a este dilema. ¿La compañía cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa? ¿Ya? Eso va a ser muy importante. ¿Ya? Y si cotiza en bolsa, ¿es un mercado activo o no es un mercado activo? Por eso ustedes verán en mucha literatura y en muchos de los cursos que se venden, valoración de empresas, de compañías que no cotizan en bolsa, que es el común denominador. Porque las compañías que cotizan en bolsa, y si la bolsa de valores es un mercado activo en títulos de renta variable, entonces tranquilamente yo voy a tomar el precio en el mercado por el número de acciones en circulación, eso se conoce como capitalización bursátil, y ese es el equity value, más la deuda de la empresa, llego al enterprise value. Ya, eso sería la ecuación a valor de mercado. Pero como aquí estamos hablando de técnicas de proyección, estamos hablando de valor razonable. Esa es la diferencia entre valor razonable y valor de mercado. Claro, por eso uno tiene que preguntar cuál es el propósito de la valoración. Porque si el propósito de la valoración es para fines de gestión, para ver cómo está la empresa, yo me enfoco más en el enterprise value. Si va a haber una transacción, una compraventa, una fusión, una adquisición, directamente ya no vamos a hablar de enterprise, vamos a hablar de equity value, vamos a hablar del valor de tu patrimonio, del valor de tus acciones, y vamos a cambiar el lenguaje para que no tenga esa confusión el cliente. El propósito de la valoración es claro, pero lo que yo quiero mostrarles es la existencia de flujos financieros que son distintos a los flujos contables. Flujo de deuda y flujo de patrimonio son los mismos en el mundo financiero y en el mundo contable. Lo que no es igual son los flujos de operación y los flujos de inversión. ¿Por qué? Por la parte de la igualdad. En contabilidad no hay igualdad, sino que todo esto suma la variación del excedente, pero acá sí hay una igualdad que se tiene que cumplir. Por eso introduzco este concepto del flujo de caja del capital,
que es un flujo financiero y que corresponde a la suma del flujo de deuda más el flujo del patrimonio. Muy bien, entonces llegamos a este punto. Enterprise Value igual a deuda más Equity Value.